Modera Néstor Morales. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este es Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales que transmitimos la noche de domingo aquí en Canal Capital. Gracias por acompañarnos. Vamos a debatir esta noche una propuesta radical, provocadora alrededor del fútbol. Una propuesta que surgió a raíz de los últimos heridos, los últimos enfrentamientos alrededor del estadio El Campín, en donde por enésima vez, que es un escenario repetido desde los años 90, donde por enésima vez se enfrentan barras bravas con un saldo de locales destrozados, con saldo de heridos, de detenidos, en unos enfrentamientos que han provocado históricamente en Colombia desde muertos hasta lesiones comerciales graves para sectores formales que operan fundamentalmente alrededor o del Estadio El Campín o de cualquier otro estadio en Colombia. La propuesta la hace la senadora Gilma Jiménez y es básicamente cerrar los estadios, lo cual significa, por supuesto, acabar el fútbol en Colombia. Digo que es una propuesta radical en los términos en los que ella lo ha planteado y es tal cual. Obviamente ella dice, el fútbol es incontrolable, pero mientras lo controlamos hay que cerrar estadios y, consecuentemente, acabar el fútbol. Digo, el fútbol es un espectáculo y es un negocio que no puede vivir sin los asistentes a los estadios. Por el otro lado está el tema del fútbol y de sus hinchas y de su fanaticada y de las barras bravas que dicen, claro, no hay nadie que defienda la violencia en el fútbol, hay que arreglar el fútbol y el fútbol no se arregla acabándolo. Ese es nuestro tema de esta noche. Ustedes pueden votar a lo largo de esta próxima hora. Antes les presentamos algunos de los argumentos para enriquecer el debate. Bienvenidos. Semana tras semana las noticias reportan actos vandálicos por parte de integrantes de las barras bravas de la mayoría de los equipos del torneo profesional de fútbol colombiano. Por esto, la senadora Gilma Jiménez pretende aleccionar a estos mal llamados hinchas, privándolos de su supuesta razón de ser, y además protegiendo a los habitantes de los sectores que circundan los estadios del país, cerrando estos hasta que las autoridades garanticen plenamente su seguridad. Pero no todos avalan la idea, pues consideran que la violencia ya se ha trasladado a barrios, colegios y carreteras, y que cerrando los escenarios se perjudicará la ya maltrecha economía de los equipos. Además apuntan a reforzar las estrategias de educación y represión dentro y fuera de las canchas, así como las medidas policivas y judiciales. ¿Deben cerrarse los estadios por culpa de los actos violentos de las barras bravas? El fiscal será el gerente deportivo de la DIMAYOR, Iván Novela. La defensora será la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez. Ustedes dictarán el veredicto. Llegó el momento de pensar en una medida extrema como esa, cerrar estadios y acabar el fútbol. ¿Hay que pensar en serio en esa posibilidad o hay que arreglar el fútbol de otra manera? De eso vamos a hablar esta noche. Si usted quiere tomar nota desde ya del número telefónico que es este, que aparece en pantalla, 018.000-124024, puede votar también en estos próximos minutos en la página de internet www.canalcapital.gov.co. Allí aparecerá el link de veredicto. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Por un lado, el fiscal, a quien no le gusta, por supuesto, la idea de acabar estadios o de acabar el fútbol, es Iván Novela, que es gerente deportivo de la DIMAYOR, la división mayor del fútbol colombiano, que regula el fútbol profesional en Colombia. Doctor Novela, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y al otro lado, la defensora es obviamente la senadora Gilma Jiménez, que es miembro del Partido Verde, integrante de la Comisión Séptima, ante la cual ella hizo todas estas propuestas. Senadora Jiménez, buenas noches. Néstor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas. Bueno, señores, ustedes ya conocen las reglas de juego, vamos a debatir qué hacer con el fútbol colombiano. En primer lugar, el fiscal, que se opone a la idea de cerrar estadios. Tiene la palabra, 3 minutos, doctor Novela, para exponer sus argumentos iniciales, para abrir este debate. A ver, en estos momentos el fútbol, los clubes de fútbol y la agencia deportiva se encuentra sumamente preocupada por la realidad actual que estamos teniendo por el tema de la inseguridad en los estadios, pero tenemos que ser conscientes que el tema de la seguridad en los estadios ya es un problema que ha desbordado el fútbol. Este tema de las personas que van a los estadios a cometer actos delictivos están utilizando al fútbol como un medio para cometer estos hechos que son punibles, pero que en este momento
no existen las herramientas necesarias para poder capturar a estas personas y poderlas judicializar y poder evitar que estas personas no vuelvan a un espectáculo deportivo. Es decir, en este momento el problema de las barras del fútbol ya no únicamente lo vivimos en los estadios, es un problema que estamos viviendo en los bares, en colegios, en universidades, en los mismos barrios, es un problema que se trasladó a las carreteras. En ese momento tenemos muchos problemas cuando los equipos van viajando en sus buses y se encuentran, o no solamente se encuentran con los equipos, sino que ya en este momento el problema se agrava más aún porque tenemos problemas dentro de las mismas barras de un mismo equipo. Entonces, esto hace que el control de la policía, de la logística, de los clubes se haga mucho más complicado. Nosotros estamos en una posición clara y es que hay que endurecer las medidas para que estas personas no vuelvan a los estadios. Sin embargo, no creemos que una de las soluciones sea simplemente cerrar los estadios por cerrarlos, porque estamos hablando de la industria de entretenimiento más grande que hay en el país, que es el fútbol en Colombia. Este es el espectáculo más importante que tiene el país y por los hechos que cometen unos pocos no podemos sacrificar un espectáculo que lo ven miles de personas que van a los estadios, lo ven miles de personas que ven los partidos por televisión, que continuamente están siguiendo lo que pasa en los equipos a través de los noticieros, a través de los canales deportivos, de los periódicos. Entonces no consideramos que acabar y terminar con el fútbol, porque tenemos jugadores, tenemos empleados, tenemos una cantidad de gente que se mueve alrededor del fútbol, sino que lo que es importante aquí es tomar las medidas que a nivel de gobierno y a nivel policivo tengamos que tomar para poder coger a estas personas y llevarlas a un proceso de judicialización y poder contar con herramientas de tecnología y estadios muy bien dotados con temas logísticos y policivos para que estas personas que han sido detectadas no puedan ingresar más a los estadios de fútbol. Muy bien. Su primer testigo, doctor Novela, por favor. El señor Alirio Amaya. Alirio Amaya es coordinador del programa Goles en Paz, consultor de Naciones Unidas en todos estos temas de control de la violencia, profesional en administración deportiva, una gran conocedor en estos asuntos. Muy buenas noches. Néstor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Su pregunta, voy a decir antes, el tema de las barras bravas nació patrocinado por los equipos, ¿no es verdad? Ya hoy evidentemente no tiene ese patrocinio, pero las barras fanáticas nacen amparadas por los propios equipos, así que demuestra un poco cómo ha surgido el tema en Colombia. Discúlpeme, su primera pregunta. Bueno, Alirio, yo quisiera saber, según su concepto, cuáles son los problemas actuales del barrismo en Colombia, un esquema. Bueno, creo que hay que reconocer que este fenómeno en Colombia surge en la década del 90, hacia 1993, 1994, y nosotros encontramos el caso del distrito en el 1999, cuando iniciamos todo el proceso de lo que era Jugando Limpio Todos Ganamos, que hoy se conoce como Goles en Paz. Evidenciamos una problemática entre hinchas de Santa Fe y de Millonarios que en esa época despedazaron completamente el sector de Galerías y Nicolás de Federman. Eso originó una estrategia de intervención y de acercamiento con los hinchas. Pero en estos 10 años, 12 años que llevamos trabajando, nos hemos dado cuenta que la dinámica de las barras ha cambiado. El tema de la problemática ya no son los hinchas radicales de Nacional con Millonarios o Santa Fe con América, sino que estamos en un momento muy difícil porque las barras sufren un fraccionamiento a nivel interno. O sea, nadie esperaba que los mismos hinchas de Millonarios terminaran en un conflicto interno que determina una serie de situaciones de intolerancia, no solamente en Bogotá, en cualquier estadio del país, en las localidades, y precisamente creo que no es solamente Millonarios, sino que se han sumado otras barras que están teniendo esta dinámica de divisiones internas. Entonces, de alguna manera, este tipo de situaciones generan un desgaste institucional y una puesta en marcha de estrategias que muchas veces no son lo suficientemente para calmar una situación como esta. ¿Cuáles considera usted que son las herramientas que necesitamos en este momento para acabar con este fenómeno? Perfecto, lo primero, y lo digo desde la sociología, como se ha estudiado en Argentina, nosotros tenemos que pensar en no acabar con un fenómeno, sino cómo lo podemos minimizar. Es decir, erradicar la violencia en la sociedad no es un tema que se solucione con una medida, con una ley. Esto requiere de acciones integrales. Está la parte educativa, está la parte formativa. Las sociedades no pueden renunciar ni a la educación ni a la formación, pero eso tiene que estar acompañado de medidas también, medidas fuertes frente a los infractores.
Lo que nos hemos dado cuenta nosotros en estos 12 años es que hay acciones que cometen los hinchas y no es suficiente que la policía llene los camiones llevando gente para la OPJ, cuando las acciones de ellos no van sino para una detención de 24 horas. Entonces creemos nosotros, desde nuestra experiencia, que hay que trabajar articuladamente en acciones preventivas, en educación, en formación, en formar nuevos hinchas, en trabajar en las escuelas, en los colegios, pero de alguna manera también tiene que estar acompañado de la parte legislativa. ¿Cuáles son los avances que se han obtenido en este momento para atacar este fenómeno? Yo creo que lo más importante es que hemos logrado, desde el punto de vista de Bogotá, generar un proceso de prevención de hace 10 años, con unos resultados contundentes. Hemos tenido, como lo están reseñando en los últimos 10 años, unos 5 o 6 hechos que llaman la atención de toda la sociedad. Se han formado nuevos semilleros de paz, se han generado todos los espacios de concertación con los diferentes grupos. Sin embargo, creemos que falta la parte de aquellos que no quieren entender. Y algo más importante en el país, a partir de la ley 1270, creo que hemos gestado un discurso nacional para que los alcaldes se apropien de esta realidad y se genere una serie de estrategias, no solamente de prevención, mejoramiento de los estadios. Es muy claro que lo que va a dejar el Mundial para el país va a ser muy importante, 8 estadios en condiciones de tecnología de punta. Esto va a permitir generar controles dentro de los mismos escenarios, pero creo que lo más importante es que el tema está agendado a nivel nacional, no solamente por los alcaldes, sino por todos los organismos de control, y lo que tenemos nosotros, insisto, es hacer una lectura más objetiva de lo que está sucediendo. Nosotros no podemos seguir mirando esto como un problema de un espacio físico que es un estadio, sino de lo que atraviesa completamente una sociedad. Y finalizo con algo. El tema de las barras en Colombia, en estos momentos a nivel de gobierno, pasa por un momento importantísimo, y es caracterizar la población. La población de barras en Colombia no está caracterizada. Los discursos frente a que si son pobres, por eso hacen lo que hacen, esos creo que se caen de su peso. Hay que caracterizar la población, cuántos jóvenes son de las barras, cuántos están educados, en qué condiciones están, su acceso a salud. Eso va a permitir que las políticas apunten verdaderamente a lo que es la realidad. Creo que en ese ejercicio no solamente Bogotá lo está haciendo a partir de gestores locales, sino que a nivel nacional ya hay un discurso construido y unas acciones muy puntuales de parte del gobierno nacional para que nosotros logremos caracterizar la población. Caracterizando la población vamos a determinar cuál es el problema verdadero que tenemos ahí. Si es un problema de estadios, si es un problema de cámaras, si es un problema de carnetización, de muchos discursos que en estos momentos surgen en el país cuando se presentan estos hechos. Gilma Jiménez, ¿tiene usted la posibilidad de contrainterrogar, senadora? Bueno. Al testigo de la Fiscalía. Al testigo de la Fiscalía. Yo quisiera que el doctor Alirio nos resumiera Aquí, por favor, la invito. cuáles han sido las estrategias, cuánto le ha costado a los impuestos de los bogotanos todo este esfuerzo. Yo no quiero desconocer el esfuerzo, y sé que además los actores les cambian. Hace 10 años seguramente habían unos señores de barras bravas de 20 años que hoy ya son unos adultos de 30, y supongo que están actuando de manera distinta. Les debe cambiar además el escenario de la gente con la que se trabaja. ¿Cuál ha sido el esfuerzo? ¿Cuáles han sido las estrategias y cuál ha sido la inversión que le ha costado esto a la ciudad? Perfecto, hay que reseñar que el programa lleva 12 años y nosotros iniciamos con estrategias muy puntuales. Estamos hablando del programa Goles en Paz, que se lo inventó Antanas Mocos, si mal no recuerdo. No, se inició en la administración de Enrique Peñalosa en el año 99. Peñalosa, ok. Desde el año 99 nosotros iniciamos una estrategia de acercamiento con los diferentes actores y haciendo actividades muy puntuales, como vinculándolos como guías cívicos. Vale la pena destacar que en el año 2000 los mejores guías cívicos en Bogotá eran los barristas, porque tenían un sentido de pertenencia a la ciudad. Desde esa época iniciamos un proceso de acciones muy puntuales que obviamente ameritaban los recursos, pero desde el 2004, cuando el programa Goles en Paz se constituyó en un programa de inversión del distrito, y podemos hablar que en los últimos 8 años se han invertido más de 1.500, 1.600 millones de pesos, sosteniendo una operatividad en el estado y un acompañamiento en otras ciudades, promoviendo barras semilleros de paz, talleres de música con los muchachos, talleres de liderazgo, salidas de educación experiencial. Hemos publicado la experiencia para la ciudad. Nosotros hicimos una rendición de cuentas el año pasado, sacando una publicación de 10 años donde le contamos a la ciudad todo lo que se ha hecho con el proceso, porque es una manera de entender la dinámica de este fenómeno.